El vídeo que voy a presentar a continuación corresponde a la asignatura de primero de Psicología, Fundamentos de Metodología 2, al módulo de investigación, dentro del tema de metodología de encuesta. En este caso vamos a ver el procedimiento de selección de participantes. Como ya he comentado en clase y en el anterior vídeo, la selección de participantes es uno de los aspectos fundamentales. El encuestado es quien nos va a dar la información fundamental con la que vamos a trabajar y por lo tanto, y también el procedimiento de selección nos va a dar el rigor de la investigación. Bien, pues vamos a continuar viendo cada uno de estos aspectos. Hay dos procedimientos fundamentales para la selección de la muestra. Por una parte, el muestreo probabilístico, que se define como cada uno de los elementos de la población tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser incluido en la muestra. Un error habitual es considerar que el muestreo probabilístico es aquel que cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Eso no es así porque dependiendo de los procedimientos de muestreo, la probabilidad será distinta o será igual, con lo cual la definición exacta es la que acabo de comentar. Frente a este está el muestreo no probabilístico, que es aquel donde no hay forma de estimar la probabilidad de que cada elemento de la población sea incluido en la muestra. Para poder tener un muestreo probabilístico, el aspecto fundamental o el criterio fundamental es tener un marco muestreal. El marco muestreal es la lista de unidades en las que se puede dividir una población. Esto es preciso tener un listado completo de todas las personas que conforman la población objetivo. Y además este marco muestral debe de proporcionar el medio para identificar y localizar a todas esas unidades de muestreo. Es decir, de nada vale un listado con nombres y apellidos si no tenemos luego la forma de localizarlos a través de una dirección, de un teléfono, de un correo. Por lo tanto, tienen que proporcionarse, este marco muestral tiene que proporcionar toda la información que permita estratificar también, por si queremos hacer un muestreo estratificado, o bien permitir que se puedan realizar otros agrupamientos. Es el primer paso para determinar la probabilidad de inclusión en la muestra de las diferentes unidades que vamos a utilizar. Por lo tanto, otro de los aspectos fundamentales no solamente que haya un marco muestral, sino que además sea de calidad. ¿Qué va a determinar esta calidad? Pues en primer lugar que sea exhaustivo, que recoja a todas las personas que forman parte de esa población. Además, que haya una identificación no ambigua de los elementos incluidos en las unidades de muestreo. Por ejemplo, si tenemos dos personas con el mismo nombre, que puede darse, tendrá que figurar también el carnet de identidad para poder diferenciar a una persona de la otra. También poder asociar, tener las reglas de asociación entre cada unidad del marco muestral y los elementos de la población. Bien, además esto lo que supone es que cada unidad va a tener una probabilidad conocida de ser seleccionada, puesto que al conocer a todas las personas no hay nadie que vaya a quedar excluida. Importante, no incluir personas ajenas a la población objetivo. Por ejemplo, si lo que estamos estudiando es nacidos en Tenerife, pues cuando tengamos personas que no han nacido aquí, tendríamos que excluirlas de ese marco muestral. Importante y también puede ser un problema es que el marco muestral no contenga repeticiones. Por ejemplo, un marco muestral bastante fácil de obtener es el de los matriculados en una determinada facultad. Sin embargo, se matriculan por asignaturas, con lo cual nos podemos encontrar que una persona figure varias veces, sobre todo si, por ejemplo, es un repetidor. Entonces, a la hora de hacer el marco muestral tendremos que hacer un único listado, eliminando esas repeticiones. Debe ser fácil de usar, eso significa que cada columna tenga los mismos datos, que esté claramente identificado. Eso a veces
puede ser un problema si encontramos un marco muestral donde en una columna está el teléfono y para el siguiente participante lo que está es la dirección, va a ser bastante más complejo. En la misma línea va el apartado siguiente, que es la organización de forma sistemática. Y luego debe dar toda la información auxiliar que nos sea de interés. Por ejemplo, pues todos los datos completos del individuo, la forma de localizarlo y todo aquello que sea de importancia a la hora de establecer o de poder localizar al encuestado. Hay diversos tipos de marcos muestrales, como pueden ser las listas de participantes, censos, listas electorales. Problemas que tienen los censos es que son exhaustivos, pero puede ocurrir que en los 10 años que se tarda desde un censo hasta el siguiente se han cambiado mucho las condiciones de esa población. Hay fallecimientos, hay nacimientos, personas que eran menores de edad pasan a ser mayores de edad, personas que estaban en una determinada población dejan de estar, etc. Las listas electorales tienen la ventaja de ser más actualizadas, pero evidentemente tienen que partir de mayores de 18. Otro marco muestral son las listas de viviendas, que son especialmente importantes para la realización del muestreo por conglomerado. Luego, listas administrativas, como acabo de comentar, las listas de colegios, hospitales, matriculados en la universidad, etc. Los mapas o planos que, junto con lo que comentaba antes, las listas de viviendas permiten establecer el muestreo por conglomerado. Las guías telefónicas cada día más en desuso porque ya no hay unas guías como hace unos años que eran estandarizadas, que se daban a todo el mundo, pues porque ahora mismo ya no es Telefónica la única servidora de teléfonos, sino que podemos tener diversas empresas que dan uso telefónico y que no cuentan con esas guías telefónicas. Y luego la generación aleatoria de los dígitos de teléfono, que sirve para los muestreos, el muestreo de la encuesta telefónica. Bien, el muestreo probabilístico es el que da un mayor rigor a nuestra investigación y puede ser de diversas formas. Por una parte, el aleatorio con reposición, que significaría tener el listado completo de las personas que forman parte de esa población. Se extraería aleatoriamente un nombre de la lista y una vez seleccionado se volvería a meter en la lista. Este es el único procedimiento que tiene una probabilidad igual de ser incluido en la muestra. En todos los demás, esa probabilidad va difiriendo en la medida en que extraes un número o una persona y ya el número inicial no son, pongamos por caso si eran 1000, sino que va a ser 999, con lo cual la probabilidad va cambiando. El procedimiento más sencillo es el siguiente, que es el aleatorio simple. El aleatorio simple significa que tenemos el mismo listado que había comentado anteriormente, pero cada vez que se extrae una persona que va a formar parte de la muestra, no se vuelve a introducir en el listado general. Otro tipo de procedimiento de muestreo es el aleatorio estratificado. Este es especialmente indicado cuando lo que queremos es estudiar una muestra y separarla por grupos de personas que tengan características muy similares. Por ejemplo, podemos tener un muestreo estratificado por edad, podemos tenerlo por clase social, podemos tenerlo pues, por curso que se está cursando. La ventaja fundamental es que iguala las condiciones, con lo cual el procedimiento ideal, o sea, el punto ideal sería que en un mismo estrato todos fueran iguales, con lo cual ahí habría que elegir a muy pocas personas, incluso si fueran muy iguales, una sola. La idea, o sea, la ventaja fundamental es que que simplifica el número de personas que tenemos que elegir, porque en cuanto más homogéneas sean, menos la variabilidad y por lo tanto más podemos elegirlo. La desventaja que supone es que si tenemos que elegir, por ejemplo, colegios, pues el muestreo estratificado nos supone que tendríamos, por ejemplo, 1000 personas de tercero de la ESO. Y eso sería ir a cada colegio para
ir seleccionando a esas personas que nos formarían parte de la muestra. El muestreo sistemático es equivalente al aleatorio simple, lo que pasa es que se seleccionan a las personas con alguna sistemática, pues el quinto de cada lista, de 5 en 5, de 10 en 10. A veces esto produce algún tipo de problema, porque si por ejemplo las listas están organizadas, pongamos que sean matrimonios, varón, mujer, pues si elegimos los pares vamos a tener solamente mujeres. Un procedimiento muy utilizado porque permite acceder de forma más simple a la muestra es a través de conglomerados. El muestreo por conglomerado supone un procedimiento donde las unidades muestrales no son persona a persona, sino que son entidades. Por ejemplo, supongamos universidades o colegios. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja fundamental es que es más fácil recabar los datos. Supongamos que tenemos un listado de los colegios que hay en Tenerife. Elegimos de forma estadística cuántas unidades nos van a hacer falta, cuántos colegios vamos a tener que utilizar para nuestro estudio, y eso significa que solamente tendremos que ir a los colegios que hemos elegido, no como en el caso anterior que tendríamos que ir a todos los colegios para elegir o para seleccionar un estrato concreto. Después hay diversas etapas, podemos tener monoetápica, eso significaría que llegamos a un colegio y entrevistamos a todas las personas que tengan las características que queremos estudiar. O bien polietápica, elegimos un colegio y luego dentro de ese pues podemos elegir por muestreo aleatorio simple una selección de las personas que forman parte de los estudiantes de ese grupo, de los profesores, y así sucesivamente. Otro procedimiento diferente es el doble o bifásico. Este significa que lo que hacemos es lo que se suele utilizar el procedimiento que se llama de criba o de screening. ¿Para qué se utiliza? Si lo que queremos es llegar a una muestra seleccionada, lo que hacemos primero es elegir una muestra amplia de la población y vemos si tiene las características que queremos estudiar. Por ejemplo, esto se utiliza en la identificación de alumnos de altas capacidades por parte de la consejería. Se pasa a padres y profesores a los 6 años de edad un cuestionario que tanto unos como otros rellenan, y en el caso que dé una puntuación determinada ya se selecciona a ese niño en particular y entonces es cuando se le estudia. Es un ejemplo que no es exactamente de encuesta, pero es para entender este procedimiento. Suele ser bastante utilizado también en epidemiología, donde primero se estudia a toda la población con un cuestionario muy sencillo y se extraen aquellas personas que tengan las características de una determinada enfermedad, y entonces una vez extraído esto, a estas son a las que se entrevistan con otro cuestionario más amplio. Las ventajas del muestreo probabilístico son varias. En primer lugar, elimina el juicio subjetivo en la selección de la muestra. No es el entrevistador el que elige amigos, compañeros, vecinos, sino que, pues todo, al tener todas las personas la posibilidad de ser elegidos, va a abarcar sin sesgos la población que estamos estudiando. Eso significa que aumenta la credibilidad de los resultados y que permite generalizar los resultados de una forma más segura que en el caso de muestreo no probabilístico. Además, permite calcular la variabilidad de la muestra, cosa que no ocurrirá en el muestreo no probabilístico, porque podemos determinar los errores que se deben a la variabilidad. De hecho, es el investigador el que determina, en función del error que quiera cometer, cuántas participantes va a tener que elegir. Eso ya lo han visto en muestreo en la parte previa de la asignatura, y veían que si vemos todo el conjunto de aspectos que tienen que ver con el error y con la variabilidad, lo que puede fijar absolutamente el investigador es el error. Luego, además, facilita el conocimiento de los factores que contribuyen a la variabilidad muestral, permite reducir la variabilidad y aumentar la precisión.
y lo más importante, se trabaja con un margen de error conocido por el investigador. Esto significa que vamos a tener el número de personas que va a mantener ese error. Eso lo que hace también es que a veces se elijan unos pocos más participantes de los que dan los datos matemáticos para garantizar que si perdemos muestra no se vea afectada el error que queríamos cometer. Bien, sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de hacer estudios con muestras probabilísticas. De hecho, es bastante común que no se puedan acceder a ellas y entonces utilizaríamos muestras no aleatorias. En ocasiones es el único medio disponible y es especialmente aplicable a estudios exploratorios para determinar la existencia de un problema concreto, poder delimitarlo, estudiar cuáles son las variables relevantes y también estudiar las interrelaciones de estas variables. Hay diversas formas de muestreo no probabilístico. La característica esencial es que aquí no vamos a necesitar un marco muestral, sino que simplemente con un procedimiento u otro seleccionamos la muestra. El procedimiento menos riguroso es el de muestras de conveniencia o accidentales. ¿Qué son este tipo de muestras? Pues las que están más próximas, más fáciles de obtener por parte del investigador. Por ejemplo, pues cuando hacemos un estudio con nuestros estudiantes de psicología, es la muestra que tenemos más a mano. Otro tipo de muestreo es el de casos típicos, cuando seleccionamos ya de una forma objetivada aquellas personas que queremos estudiar porque constituyen un caso típico de lo que queremos, de lo que estamos viendo. Otra cuestión serían casos críticos, por ejemplo, pues, que tengan una característica, por ejemplo, que estén en un problema crítico en ese momento, una enfermedad que en ese momento sea aguda, etc. Este procedimiento, el siguiente, el muestreo de bola de nieve, es un tipo de procedimiento especialmente recomendado cuando no podemos acceder a la muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra, queremos estudiar personas drogadictas, no suele haber un listado de aquellas personas que no estén ya o bien dentro de un sistema judicial o bien haciendo algún tipo de rehabilitación. Entonces, el procedimiento es seleccionar o buscar a alguna persona que tenga esta característica y decirle que nos permita contactar con algún conocido que tenga las mismas características. El otro tipo de muestreo, que es, digamos, uno de los más rigurosos dentro del muestreo no probabilístico, es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es un poco más complejo y significa que vamos a elegir un porcentaje equivalente al que se da en la población. Es decir, supongamos que queremos estudiar una muestra de Canarias y queremos hacer cuotas por sexo y edad. Pues, ¿qué haríamos? Iríamos a los datos que aportan el Instituto de Estadística de Canarias y veríamos cuál es el porcentaje de mujeres y cuál es el porcentaje de hombres. Bien, pues ese porcentaje, o sea, cuál es la cantidad y qué porcentaje corresponde. Ese sería el porcentaje que vamos a utilizar en la muestra en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres. Y luego podemos ir viendo el porcentaje que hay en los rangos de edad. Entonces, lo que hacemos es elegimos nosotros, sí, el número de personas que queremos estudiar y establecemos las cuotas en función de lo que se dé en la población de referencia que queremos estudiar. Como les digo, es el muestreo más adecuado, pero también presenta dificultades, como por ejemplo completar ya cuotas concretas. Por ejemplo, si estamos estudiando, ¿qué les digo yo?, una muestra general de la población y tenemos ya que contar, por ejemplo, con tercera edad. A lo mejor nos resulta más difícil encontrar ese rango de edad. Y el muestreo por cuotas se suele completar con rutas aleatorias que veremos a continuación. El procedimiento de rutas aleatorias es un procedimiento que lo que hace es, sobre un marco geográfico concreto,
obtener el método de direcciones, o sea, obtener la muestra. Se empieza por tener las direcciones de una ciudad y se señala una dirección como punto de partida de un itinerario. Lo que se hace es que el entrevistador recorre el itinerario realizando la selección y las entrevistas que tiene que realizar. Lo más importante es que no es que el entrevistador decida qué seleccionar, sino que tiene unas normas estrictas de selección. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Supongamos que este es el punto de inicio y se le dice que empiece con este punto y que luego continúe en la siguiente calle con la tercera puerta a la izquierda. Luego el siguiente es la siguiente calle a la izquierda y así sucesivamente. O sea, se le da unas directrices de cómo tiene que ir seleccionando cada siguiente dirección. A su vez esto se completa con una tablilla de selección, porque claro, nos podemos encontrar que en una casa es un conjunto de pisos y dentro de cada piso puede haber también diversas viviendas, con lo cual lo que se hace es que se le dice, pues si estamos en una casa que tiene 4 pisos, pues elegiríamos en función del orden de la entrevista la tercera y así sucesivamente. Es decir, lo primero que tiene que hacer es ver qué entrevista está realizando, ver cuántos pisos tiene ese edificio y con esta tablilla podríamos elegir cuál es la vivienda en la que se va a seleccionar el entrevistado y también con esta misma plantilla podemos generar a qué persona se va a entrevistar también. Pues con esto completamos el procedimiento de selección de la muestra. Gracias por su atención.